Hoy venimos al canal para hablar del Motherwell, el mejor equipo de Escocia. O por qué no decirlo, del mundo. Hoy venimos a hablar del Motherwell. Y después de esta obra audiovisual te quiero preguntar cómo está Facu. Muy bien, todo tranquilo. Perdona a nuestro querido amigo Viruta, que quería la barba. Bueno, llegó un momento donde viene el calor y donde molesta, así que bueno, estos cambios de look ya me conocen, así que... Pasamos de Bernardo Silva a los Peaky Blinders, esta es la verdad. Sí. A ver, Bernardo Silva, lo extraño, pero ahora tenés 200 años menos. Sí, es rejuvenecido. Pobre nuestro querido amigo que decía en todos los videos que me parecía Bernardo Silva. Yo creo que soy más fachero que Bernardo Silva, perdón, pero Bernardo Silva es muy más orejón. Lo siento, es así. Así que... Pero bueno, es lo que... La faltada de Bernardo Silva. ¿Qué videíto nos traes? Hoy traigo un video. Me puse a hacer el guión no a última hora, pero sí con bastante presión, porque saben ustedes que ya lo conté muchas veces, curso una carrera y es complicadísimo grabar. Imagínense, estamos grabando a las 10:48 de la mañana, algo que no solemos hacer, pero es que no llegábamos y solamente este video está saliendo el sábado, no está saliendo el viernes. Así que imagínense lo mal que estamos. Hay que ubicar todo esto porque es terrible. Pero la gente nos entiende. Bueno, nos entiende, por favor, y nos acepta así como somos. El amor es un poco así también, ¿no? Obviamente nos tienen que aceptar porque también no tenemos de otra. No hay otra. Pero venimos a hablar hoy del rendimiento excelso. Excelso, esa palabra quería usarla, ya está descartada para todo el año. Hoy venimos a hablar del rendimiento excelso del Motherwell de Graham Alexander. Ahora bien, antes de empezar el video, estábamos viendo y salió entrenador del mes. Es decir que el rendimiento de este equipo, del equipo del Motherwell, es, fue el mejor de la liga, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de las estadísticas que tiene este Motherwell, además de lo que hace por la comunidad. Porque tiene, ayudas contra el racismo, ayudas contra la prevención del suicidio, cosas que vamos a contar ahora a continuación. Ahora bien, vamos a empezar un poquito por cómo rinde en casa y cómo rinde fuera de casa, obviamente. Vamos a ver un poquito el tema puramente rendimiento, porque nosotros desde fuera, por lo menos yo, no sé si Facu también, seguramente sí, vemos que hay un rendimiento mayor o mejorado a lo que debería ser. Pero primeramente vamos a comentar un poquito que en casa están ganando, teniendo un porcentaje de victorias del 71%, algo bastante bueno, uno de los mejores de la liga, pero es que también fuera de casa están teniendo un gran rendimiento, ganando el 28% de sus partidos, que aunque suene una estadística baja, es una de las más altas de la liga. No sé qué opinas de esto, pero a mí me parece por lo menos impactante. Sí, que Fir Park se convierte en el templo de la victoria, así que sí, se siente muy cómodo este Motherwell en esta temporada. Un poco también comentar de que la forma del Motherwell y cómo le está yendo nos permite venir a hablar de estadística y también de algunas cosas más importantes, creo yo, que después vamos a tocar. Y antes de continuar con el video, por favor, dejar el me gusta, sí, obviamente, dejar la suscripción, dejar la campanita activada, después ya comentarnos cosas que podrían comentarnos, como decía Pablo, no sé ya en qué video se borró, ¿no? Pero digo, el tema de la historia del Motherwell, si quieren, déjenlo en comentarios. Irá un poco dedicado a nuestro muy querido amigo Salvador, del Motherwell, espero que lo vea el video, que seguramente lo verá. Así que bueno, continúa con el video, que es interesante esto, porque contradice un poco con algunas estadísticas que hemos visto de expected points en los directos. Exactamente, que supuestamente el Motherwell está rindiendo sobre su nivel. Creo que va más ligado a otro tipo de estadística, pero ya lo vamos a hablar en ese sentido. Una de las estadísticas que nos da Footy-Stats, que es una de las páginas que estamos utilizando para sacar las estadísticas, que está abajo, ahora va a estar abajo. El Motherwell en casa no está mejorando su rendimiento, tampoco fuera de casa. Está jugando exactamente como tendría que jugar, como está jugando ahora. Así que hay un aumento del 0% en el rendimiento. Y en el rendimiento general, es decir, combinando todas las estadísticas generales de cómo juegan fuera, dentro, en casa, cómo rinden en general, tienen solamente un aumento del 11%, algo que es de los más bajos de la liga. Es decir, que prácticamente están jugando como deberían jugar. No hay ni un cambio. Sí,
Sí, sí. Después, bueno, en la tabla de expected points figura un poco más abajo, o sea, está más arriba de lo que debería estar. Pero bueno, Exacto. nosotros por ahí lo vinculamos más con el rendimiento de Tony Watt y su rendimiento particular de expected goals, que está metiendo goles que por ahí comúnmente no metería, entonces puede que tenga que ver con eso. Exactamente. Vamos a pasar ahora sí, si querés, a cómo está rindiendo este equipo, ¿no? Sí, sí, a ver, es el equipo en mejor forma de la liga, Ujú. donde, a ver, en sus últimos 6 partidos es el que más puntos ha logrado, digamos. En promedio tiene 2,33 por partido. Es O sea, prácticamente una victoria por partido. la verdad que es increíble. Esto en algún momento puede que se acomode. Por eso es Sí, que nosotros tanto remarcamos de que quizás esto no es sostenible en el tiempo. exacto. Después también dice que es el único equipo que ha marcado en todos sus encuentros de Premiership. O sea, una efectividad increíble, increíble. Justamente lo que decíamos de Tony Watt y que también Van Veen que marca lo que debería marcar seguramente, pero está marcando también. Eso es impactante. Van Y Veen está metiendo, marcando. aparte de goles, en partidos difíciles, que ellos jugando contra el equipo del Old Firm, contra el Sí. equipo de Edimburgo. O sea, Por ejemplo, el partido contra el Hibernian, no irnos tan lejos, el partido contra el Hibernian, un gol de Van Veen creo que hubo, si no estoy mal. Imagínense, Van Veen está marcando, Tony Watt está seguramente rindiendo por encima de su nivel, pero está marcando y esto tal vez no para quedarse, qué sé yo, en el top 6, pero marcando o poniéndose una camita de puntos para no preocuparse, como la temporada pasada. sí, a ver, acá vamos un poco con esto que hablábamos. Los expected goals promedio son de 0,80. A ver, Un gol. tanto en casa como fuera tienen el mismo resultado, digamos. Es decir que esto nos muestra un poquito que el rendimiento es el mismo, fuera y en casa, pero sí que están marcando más de lo que deberían. Eso sí. Porque acá nos dice, o la estadística nos dice que deberían marcar un gol, pero hay partidos donde marcan 2, hay partidos donde marcan más. Entonces, Sí, sí, es curioso porque, bueno, esto también son de estadísticas que hay que tomarlas con pinza porque van también acompañadas de la realidad y un montón de cosas que nosotros analizamos constantemente, pero bueno, son datos muy importantes. Después, marcan la mayoría de sus goles entre la franja de los 70 y 80 minutos, o sea, se guardan lo mejor para el final. Estos queridos muchachos de Graham Alexander, que dicen, bueno, vamos a esperar un poquito, vamos a aguantar el partido, sí, y al final le metemos un hachazo. Terminan remontando siempre los partidos y terminan sacándolo adelante. Esto también creo que tiene que ver un poquito por cómo aprieta Fir Park, ¿no? A lo Anfield, digamos, tal vez no el mismo ambiente, pero cómo está apretando y apoyando todo el rato Fir Park, los aficionados que son, yo creo, la clave también de este rendimiento de Graham Alexander, y que tampoco Graham Alexander es un entrenador, digámoslo así, que tenga un mal rendimiento, sino que estuvo en el Salford, del equipo donde son socios todos los de la generación del 99, creo que son. Sí, si no estoy mal. Sí, donde son todos Manchester socios. United. Exactamente, donde, a ver, tampoco tenía un mal rendimiento Graham Alexander, así que veremos que logra, pero bastante bien el equipo. Sí. Podés tomar el caso del último partido, ¿no? Donde termina ganando casi en el final. Y en Fir Park contra equipos, bueno, como el Ross County, por ahí, contra rivales más de su nivel, de su estatura, pasa esto que comentaba Pablo. Exacto. Después, en cuanto a asistencias, Jake Carroll esta temporada está siendo el líder de asistencias cada 90 minutos cada 90 minutos, siendo lateral. Sí, eso es impactante. Teniendo un promedio de 0,76. ¿Y sabés cuánta? Y también hay que tener en cuenta, y con esto termino, hay que tener en cuenta de que fue expulsado en alguna fecha y se perdió 2 partidos. Entonces, de todos los que ha jugado, o sea, es como que la estadística es mucho más significativa porque hay menos partidos del total de los que jugó el Motherwell. Y acá vemos la prioridad que tiene por los laterales. Tal vez no con Stephen O'Donnell, porque Stephen O'Donnell ofensivo tiene su juego, no su... Master. Su juego es ofensivo, pero visualmente tal vez no ofensivo en cancha. Pero Jake Carroll sí. 2 metros. Bueno, con esos 2 metros es complicado ser ofensivo. Pero Jake Carroll, que la estadística la completo también, porque tiene, si no estoy mal, 3 o 4 asistencias en liga en 7 jornadas, sí. Viendo que se perdió 2. No, 3, me parece que 3 en 5 partidos. Pero para un lateral es bastante impresionante. Es decir, además que Jake Carroll llega siempre a línea de fondo, o si no tira esos centros desde el centro del campo que van hacia el área, que son buenísimos.
Jay Carroll. Y que tenés dos tanques para cabecearlo en el área, bueno, como sí. son el Bambino o Tony Watt. Bambin, Woolery, Tony Watt, que están a un nivel excelso. Entonces, a ver, otra vez, Sí. excelso me saca. Excelso, ya te quedó Ya este me quedó. video, es excelso. Hashtag excelso, vamos a poner abajo. Bueno, y para terminar con el tema de la estadística, a ver, todo este rendimiento con un 39% de posesión, o sea, por partido, no entiendo qué es el promedio. Sí. A ver, no es tanto, ¿No es tanto? entonces esto muestra un poco a qué juega este equipo. Algo que, a ver, yo la temporada pasada, si recuerdan los más veteranos del canal, digamos, si recuerdan, nosotros veíamos que Graham Alexander quería apostar a otra cosa. Yo no me esperaba ver una estadística del 39% de posesión. Porque la temporada pasada a Graham Alexander le gustaba este estilo a lo gegenpressing, tener posesión, pero también ser muy ofensivos, ir mucho a la presión. Y ahora no estamos viendo nada de eso. Estamos viendo otra cosa. Pero que le está funcionando. Como un juego del que sería el de McPike con el Dandy. Más allá de los resultados, digo. El desarrollo del juego, la idea. Exactamente. Esa era la idea al principio. Pero Graham Alexander creo que vio algo importante, donde es mantenerse en el centro del campo. Cuando lleguen a nuestro campo, hacer una presión constante, robar y salir a la contra. Y le está saliendo bastante bien. Está saliendo bastante bien, con un rendimiento muy bueno de Mugabi, de Lamy, de Ojala. Ojala, que fue convocado con la selección finlandesa. O sea, sí, en pelota parada son letales. Sí, además que los centrales son altísimos. Mugabi ya sabemos que rompió el récord de Cristiano Ronaldo y es uno de los centrales más altos de la liga. Mugabi, Lamy, O'Donnell, después Tony Watt, Bambin. No, es complicado. El poderío aéreo, el balón parado del Motherwell es uno de los mejores de la liga. Y vamos a hablar un poquito también del tema defensa. Porque acá es donde nos preocupa y acá es donde se puede caer el equipo y que debe resolver Graham Alexander. Porque el rendimiento real del que hablamos nosotros es puramente ofensivo. Puramente ofensivo. Pero ¿cuál es el problema? La defensa. La defensa está siendo complicada. Ofensivamente, Mugabi, Lamy, Ojala, O'Donnell, Jay Carroll, ofensivamente están rindiendo de lo fenomenal, de los mejores centrales ofensivos. Ahora bien, hay que defender. ¿Quién te está salvando atrás? De eso vamos a hablar. El rendimiento de Liam Kelly está siendo clave. Está siendo clave porque Liam Kelly está recibiendo menos goles de lo esperado. Porque los expected goal against, o los goles esperados en contra, del equipo son casi 2. Son casi 2. Es decir, que cada partido tiene que recibir 2 goles. Y solamente reciben 1 en promedio. Es decir, que o reciben 1 o 0 o 2. Pero solamente reciben 1. Y todo esto gracias a Kelly. Gracias a Kelly porque, digámoslo así, la defensa no existe. No existe. Lamy está jugando, puede jugar bien, Jake Carroll bien, pero no existe la defensa. Stephen O'Donnell desapareció luego de meterse en el bolsillo a Jack Grealish, desapareció. Y la defensa del Motherwell tiene que mejorar. Tiene que mejorar porque en el 50% de los partidos en casa marcaron. Liam Kelly es podríamos decirlo, por rendimiento, de los 2 mejores porteros de la liga actualmente. Por rendimiento. Igual está convocado con la selección. Está convocado con la selección por el rendimiento, porque está jugando excelentemente bien. Ya los que habrán visto el partido del Rangers lo sabrán, que ha salvado al equipo de sufrir un 3-1, un 4-1. Entonces, en la defensa debe mejorar porque el 50% de los partidos en casa han recibido un gol. Un gol. Cuando con Liam Kelly en este rendimiento tendrían que haber recibido 0 si la defensa andaba bien. Pero fuera de casa es peor aún, porque en todos los partidos recibieron goles. No hay ni un partido donde hayan dejado la puerta a 0. Y esto tienen que mejorarlo, porque el rendimiento individual de Kelly no va a durar. No sabemos si va a durar para siempre, porque también los porteros tienen fases. Pero sí. Hasta ahora Kelly está salvando, pero no va a poder sostener este mal rendimiento de la defensa, que debe mejorarlo y debe encontrar la pareja titular. Si Lamy, si Mugabi. Claro, yo creo que sí, que puede ser sostenible este rendimiento de Kelly, no tanto como esta estadística que estamos viendo, pero sí que es sostenible porque es un gran arquero, sí. Pero bueno, hay que ayudarlo un poquito, ¿no? Sí, hay obviamente. Que ponerle gente adelante que le marque, que le tape alguna pelota, porque si no, así se va a jubilar a los 30 años porque una sobreexplotación. No, yo me acuerdo del partido del Rangers. El partido del Rangers fue una locura donde Kelly paraba lo imparable. Es una locura. Y está rindiendo así. Liam Kelly está siendo de los mejores porteros de la liga. Pero vamos a hablar de nuestros amigos. Mi amigo personal. Lamentablemente está rindiendo de esta manera, pero
En 7 jornadas, Kevin Bambín es de los jugadores con más tarjetas recibidas. 4 en 7 jornadas. Pero además... O sea, ha pegado más de los goles que ha metido. Pero además, tengo una estadística más. Que en promedio de tarjetas por 90 minutos es de 0.76. Bueno. Nada, Es letal en conseguir amarilla. es letal, pero para las tibias rivales. Si se ganara con tarjetas, Bambín sería goleador. Bambín sería... No, llevaría este Motherwell a lo más alto de la liga. Eso seguro. Bambín está rindiendo... O sea, en la tabla de tarjetas amarillas, de jugadores con tarjeta amarilla, él debe estar arriba del todo. O por ahí. No lo chequeamos, pero lo pueden chequear. La gente lo puede chequear con Google, con Transfermarkt, y nos comentan en los comentarios. A ver, la estadística del 0 punto creo que era así. No la tengo anotado, pero creo que era así. Pero son 4 tarjetas, el que más tarjetas tiene. Así que por ahí está. Delantero, o sea, imagínate, algún defensor debe haber que pegue un poquito más. Pero bueno. Pero él es el que está rascando las tibias es Bambín actualmente en el club. Pero a pesar de toda la broma de que están rindiendo bien, pero deben mejorar en cuanto a defensa, vamos a pasar a lo que sí nos llama la atención y sí nos gusta de este equipo. Y sí a la gente que necesita un equipo, creo que este es el equipo idóneo. El equipo idóneo, existen los Aberdeen, los St. Johnstone, como nosotros, que él es del Aberdeen, yo soy del St. Johnstone, existen Livernian Hearts. Pero si uno quiere un equipo que es molón, que tiene jugadores molones, carismáticos, que tiene una comunidad buenísima, que tiene una directiva buenísima, este es su club. Porque vamos a hablar de lo que hacen para la comunidad. Sí, a ver, esto es un poco lo que queríamos hablar. Ya hace tiempo que estaba pensado este video y teníamos que ver la oportunidad para tocarlo, sí. Pero sí, es un poco lo que queremos tratar de charlar, de concientizar también, y sí, es lo que quiere todo hincha de un club, ¿no? Yo creo que todo hincha de bien desea que su club se comporte de esta manera, y vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar, vamos a hablar de salud mental y las cosas que hace este equipo. El club junto a su patrocinador Paycare Wellbeing están organizando actualmente una charla gratuita para concientizar sobre salud mental, es un tema que está bastante hablado en el mundo del fútbol cada vez más, por suerte. Exacto. Obviamente en el fútbol inglés también, no conozco por ahí en detalle muchas ligas o el caso de muchas ligas, pero sé que se está hablando mucho. Sí. Y en esta charla participarán la Asociación Escocesa para la Salud Mental y Aaron Connolly de no el delantero, no el delantero del Brighton, No, ese no. Es de Time to Tackle, es una asociación creada por él y su esposa, donde ayudan en temas de salud mental en el fútbol, además de él también ser entrenador del St. Caddock Youth Club. O sea, de la West Scotland Football League. O sea, él es una persona que está dentro del mundo del fútbol y que tiene conocimiento, digamos, de lo que está hablando. Y también investigando un poquito más en su página de Time to Tackle, que les recomiendo que vayan si quieren meterse más en el tema. Aaron Connolly tuvo también problemas de salud mental y también hay que concientizar sobre eso. Y no solamente lo hacen en este tipo de llamadas que suelen hacer, sino también lo hacen con la comunidad, hacen charlas, hacen un montón de iniciativas por la salud mental. Pero también vamos a pasar por otro tema, que es su acción contra el racismo. Lo que estuvimos viendo en la página y también las cosas que van haciendo, por ejemplo, que ellos tienen el Show the Racism de Red Car. Esa es una de las asociaciones que hay y ellos colaboran muchísimo con esa asociación contra el racismo. Dentro del propio club tienen protocolos antirracistas. Saben cómo actuar cuando hay actos racistas, tanto de empleados a empleados, de jugadores a empleados, de empleados a jugadores y viceversa, también con aficionados. Es fundamental que esté todo detallado antes de que los hechos sucedan por el accionar. Exactamente. Y vamos a comentar un poquito unas partes de lo que tienen en el club, que por ejemplo en los clubes y en las instituciones tienen, por así decirlo, sus leyes, ¿no? Digámoslo así, sus reglas. Y en esta regla tiene detallado varias cosas que son bastante importantes. Por ejemplo... Sí, si quieren después el completo, de última nos lo piden en comentario, o vemos de cómo dejarlo en la descripción, pero bueno, es para
traerles una muestra, digamos, de lo que está en este protocolo. Exactamente. Los jefes de línea están obligados a investigar y elaborar un informe escrito de todos los casos de acoso racial denunciados. Este informe debe entregarse al director general para que lo examine el Consejo de Administración. Posteriormente, el club puede decidir intentar resolver el asunto de manera informal, a través de mediación, etcétera, etcétera. Si quería aclarar quiénes son los jueces. Jefe de línea son todos los directivos. Jefe de línea. Por ejemplo, jefe de línea puede ser Alan Barrows, que habría que comentar sobre Alan Barrows. Alan Barrows creo que es el mejor presidente de toda la liga, porque además en Twitter es muy activo, debo decirlo. Y en Twitter comenta cosas de otros clubes y los felicita y los ayuda y les da las enhorabuenas. O sea, es un jefe, un presidente de lo más bueno. Es un genio. Es un genio. Además que colabora muchísimo con niños. Por ejemplo, con el Motherwell también colabora con niños con discapacidades, donde prestan sus instalaciones para que puedan hacer, por ejemplo, rehabilitaciones, este tipo de cosas que están excelentes y nos encanta. Alan Barrows, una entrevista puede salir, ¿ve? Después otra es cualquier empleado culpable de acoso racial a otro empleado o a cualquier otra persona puede ser objeto de medidas disciplinarias. Se aplicará el proceso disciplinario. Dependiendo de las circunstancias, se considerará la posibilidad de denunciar el asunto a la policía. Y vamos con el último, que cualquier aficionado, ya sea local o visitante, que se comporte de esta manera será detenido por los comisarios. Se le entregará a la policía y podrá ser arrestado. Los titulares de abonos detenidos por este motivo se exponen a la revocación del abono y también a la prohibición del acceso de por vida. Una medida que es contundente y que también nos liga un poco con lo que pasó ayer, ¿no? Con Glenn Kamara contra el Sparta Praga, donde recibió muchos insultos racistas. Que hay un detalle. Por los problemas raciales que había, lo que hizo el Sparta Praga era meter a chicos. E igual hubo abuso racial. Sí, 14.000 creo que eran chicos que habían... Porque tuvieron un problema a principio de año, ahora se me olvidó contra quién había sido el partido, pero sí que había habido insultos racistas. Supuestamente la UEFA tenía que sancionarlos con con que no haya público en estos partidos. Exacto. Y se terminó decidiendo que vayan chicos. Y los insultos racistas, o sea, la mayoría eran chicos menores de 14 años. Creo que eran 10.000, si no me equivoco, pero bueno, que eran menores de 14 años y después, bueno, obviamente había algún porcentaje de mayores que tenían que cuidar a los chicos, esas cuestiones. Pero digamos, los insultos y el abucheo a Kamara cuando tenía la pelota, que después lamentablemente se fue expulsado, pero eso tiene que ver con otro análisis, pero lamentablemente hubo abucheo cuando él tenía la pelota y es muy preocupante porque cuando habla la UEFA de que hay que, o sea que ¿cómo es que dicen? Tienen tolerancia cero con el racismo, y después vemos que se toman estas medidas donde tendría que haberle dado, no tendría que haber público en este partido y terminan tomando esta medida de que hayan chicos y después siga habiendo problemas porque siguen teniendo este tipo de comportamientos. La verdad que es un poco molesto. Gerard estuvo hablando de lo que pasó con el Chávez, que dijo que Kamara es un jugador profesional, que sabe cómo manejarse en este tipo de situaciones, pero obviamente se lamentaba porque son cosas y hechos en el fútbol que en el mundo, no solo en el fútbol, no tendrían que ocurrir y ocurren. Y también es un poquito el problema estructural, porque tampoco los clubes toman medidas, este tipo de clubes, por ejemplo Sparta Praga, Slavia Praga, que sucedieron también estos. La pasada fue con el Slavia. Exactamente, y Glenn Kamara, que si no recuerdo mal la pasada vez, recibió también sanción, siendo él el que recibió el insulto racista. Es decir, hay un problema estructural en el fútbol que entonces nos denota y nos muestra la buena medida que esto que aplica el Motherwell, que tiene sanción tolerancia cero, que lo demuestra, porque lo demostró varias veces, pero también cómo mejoran su comunidad, porque pocos casos hubo de problemas con la comunidad del Motherwell, porque tanto los aficionados son gente absolutamente buena, y algo que impulsó el club y algo que mejoró el club con la llegada de Alan Barrows hace creo que 7 años, y lo mejoró totalmente con este tipo de aplicaciones, este tipo de protocolos, este tipo de no insultar o no provocar incidentes con minorías que son gravemente apartadas. Ahora hay estas cosas se solucionan de esta manera. Exacto. Con tolerancia cero a este tipo de comentarios. Sí. Y en todos lados, incluso si quieren en nuestra comunidad acá del Expreso es lo mismo. O sea, es
nosotros queremos que estas cosas no pasen. Y entonces, en lo que nos compete a nosotros, que quizás será, no sé, este canal, si se quiere, o el medio, bueno, dentro de este espacio, estas cosas no se permiten y hay tolerancia cero, porque no tiene sentido insultar a alguien por el color de piel. Entonces me parece que cada cual tiene que cumplir con su parte. Y no solo por se soluciona de a poco el problema. Y no solo por el color de piel, porque no lo agregué tal vez, pero también había un protocolo étnicas. Un protocolo por cuestiones étnicas, por cuestiones de género. Tolerancia cero. No, cuestiones religiosas también creo que había. También, es decir, que es un equipo que no solamente tiene tolerancia cero con el abuso contra cualquiera de este tipo de minorías, sino que también las incluye. Algo que nos gusta demasiado. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos al Brighton, que incluye a la comunidad LGBT al estadio, a la afición. Entonces está muy bueno eso. Ahora bien, pasamos al siguiente, si te parece. Sí, vamos a hablar un poco de lo que hace con el tema de la discapacidad y todo lo que tiene que ver con la inclusión en el fútbol, que es muy importante. Muy importante. El club ha colaborado con los hinchas para crear la Asociación de Hinchas Discapacitados, la DSA, y la DSA se queda con el dinero de los abonos de temporada y la entrada de los partidos para los aficionados con necesidades accesibles. O sea, es una medida que me parece muy, muy interesante, porque es una forma de colaborar con una organización que ayuda a la inclusión en este sentido. Exactamente, además dándole dinero para poder realizar estas acciones con los discapacitados, con la gente con capacidades distintas, donde pueden ser incluidos y son incluidos. Por ejemplo, hay una medida que no sé si comentaste, pero el tema de los perros guía, que puedan entrar al estadio. Es importante y es fundamental para la gente con discapacidad visual, que además quieren disfrutar de estar con la afición, de sentir la grada. Entonces... Sí, o sea, por ahí hay muchos que no tienen la posibilidad de ir con un acompañante, una persona, un familiar o qué sé yo, y quieren ir solo, como cualquier persona que quiere ir sola a la cancha. O sea, entonces tienen que tener el derecho, si tienen un perro guía, de poder ir de esta manera. Exactamente, además que yo me acuerdo una vez que Liam Kelly, que lo comentamos acá, y varios jugadores del Motherwell pedían que puedan ingresar perros a los estadios para que haya compañía, ¿no? en cada juego. Estaría muy bueno, la verdad, daría fotos buenísimas, eso seguro, pero sí. Es así, y sí, porque también comentar de que hay una cuestión de espacio y de necesidad de que tienen estas personas para poder ir con los perros guía, que el club le tiene que brindar, y tiene la responsabilidad del club de brindarle, como es un espacio, un lugar en donde puedan ubicarse. Exactamente. Y eso es lo importante, creo yo. Exactamente, y ahora pasamos a dos temas que son bastante importantes, porque primeramente tenemos el banco de comidas. ¿Cómo colaboran con bancos de comidas? Actualmente están recogiendo artículos para el día del partido contra el Celtic, junto a la Lanarkshire Community Food Partnership y el Motherwell Food Bank, que ellos propiamente tienen un banco de comidas del club, pero también están colaborando con el banco de comidas de la comunidad de Lanarkshire. Es decir, que también junta Hamilton, este tipo de zonas, donde van a juntar comida y le piden a los aficionados que traigan comida para darle a los más necesitados, y eso está muy, muy bueno. Está muy bueno, además en los días de partido. En estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hay problemas económicos, conflictos sociales en este sentido, de alimentación, de situaciones de pobreza, y que lo hemos visto, se vio muy evidenciado con el problema de lo que se dio con Rashford, te acordarás del año pasado, pero en Inglaterra, ¿no? En donde había chicos que por ahí tenían dificultades para alimentarse, y él aportó desde su lugar para que haya algún proyecto de ley para asistencia a comedores, entonces es algo que es un problema que está siempre, pero que en estos últimos 2 años con la pandemia se intensificó, y vemos que el Motherwell en este caso aporta de gran manera para solucionar esto. Y acá también denoto un poco la ayuda a la comunidad que hace. Es impresionante cómo hace por la comunidad, y la comunidad cómo acepta y recibe y cómo ayuda al club. Es bastante importante eso. Son dos partes que necesitan entre sí ayudarse para colaborar con estos conflictos. Exactamente, y pasamos a la última, que es la más importante y que también se hizo un poquito, bastante eco se hizo en lo que sería fútbol escocés, que es la prevención contra el suicidio. Primeramente llevaban en sus camisetas por el día de la prevención contra el suicidio,
pero es que también desde antes también hacían bastantes campañas de prevención contra el suicidio. Pero la última y la más recordada hasta ahora es cómo los jugadores iban por Motherwell pegando carteles con números para la prevención contra el suicidio, y que también colaboró Graham Alexander sacándose fotos, los jugadores en los estadios, todo con la prevención contra el suicidio. En el día de la prevención contra el suicidio, el Motherwell ha hecho una muy buena acción. Junto a jugadores han ido por la ciudad pegando varios carteles con los números para la prevención, además de realizar los videos en redes sociales para que la gente pida ayuda, porque de esa situación se puede salir con ayuda, con compañía, se puede salir. Sí, tiene una vinculación con lo que hablamos antes de salud mental también. Exactamente. ¿No? Está linkeado, digamos, y que por suerte, como decíamos anteriormente, es muy importante que se concientice porque es como lo que uno necesita, a veces está mal y tiene algún tipo de problema y necesita apoyo, necesita ayuda profesional para salir de ahí. Es como cuando tenés un problema físico de una quebradura, que vas a un traumatólogo. Bueno, esto es lo mismo. Y es muy buena esta concientización del club. No solamente buscar ayuda médica, sino que también tu familia, incluso tu propio club, te ayude, te colabore contigo, y eso es lo importante. Y además, el Motherwell creo que es un club ejemplar en todo este sentido. La gestión de Alan Barrows, ya vamos a decirlo, pero es excelente. Tal vez en rendimiento deportivo han tenido años mejores, han tenido años peores, pero en sentido de gestión de comunidad, gestión de estadio, gestión de en todo ese sentido de la felicidad de los jugadores, porque hay jugadores, los jugadores se ven totalmente felices. Hay una gestión increíble en el Motherwell. Y todas estas cosas, toda esta segunda parte del video es mucho más importante que la anterior, y creo que la gente eso lo entiende, tanto como hincha o como no hincha, pero digo que yo como hincha de un club valoro mucho más este tipo de acciones que si un torneo salgo quinto o salgo 15º, es como eso es lo importante. Y bueno, y la gente también, ¿no? La gente que nos vea, que también bajar ese mensaje, ¿no? De que si necesitan ayuda, si necesitan hablar con alguien, siempre hay ayuda profesional, que es la mejor, o sea, en estos casos, pero bueno, que se apoyen en cualquier persona que confíen para salir de un momento malo que cualquiera puede tener, pero algunos necesitan un apoyo extra. Hay que buscar ayuda, hay que hablar con familiares, con amigos, incluso si ustedes no encuentran a alguien, pueden hablarnos en el privado, nosotros vamos a hablar, vamos a estar dispuestos. Está el mail abajo. Está el mail, tienen incluso en Twitter, tienen en Instagram para hablarnos también, gente. Y obviamente buscar ayuda profesional porque es bastante importante tratarlo para poder salir adelante y poder seguir. Y bueno, también destacar Motherwell, club ejemplar, no tenemos nada más que decir, no solamente porque son un carisma absoluto, porque tienen Graham Alexander un carisma absoluto, Woolery, Bambi, Tony Watt, los colores son hermosos, teniendo en cuenta Harry Potter. Si te gusta Harry Potter y Gryffindor, podés seguir incluso. Pero además de ser un equipo carismático, es un equipo de los más ejemplares te diría del mundo prácticamente, porque pocos equipos tienen esta gran gestión dentro del club. Así que si quieren pueden suscribirse, pueden hablarles, incluso seguir al Motherwell en Twitter, seguir al Motherwell, mandarles mensaje y decirle, che, ¿por qué no colaboran con el Expreso Escocés? Pero bueno, pueden suscribirse. Me gusta, obviamente. Me gusta, por favor. Me gusta, comenten si quieren la historia completa del Motherwell, o sea, la historia del club. Comenten todo lo que ustedes quieran, compartan, ¿no? Que se suscriba a su abuelita, a su abuelito. Estamos cerca ahí de los 600, así que estamos cerca. Por favor ayuden, que con un comentario, cualquier cosa que quieran poner, es muy bueno el video, o esto me gusta el Motherwell, esto por ahí podría mejorar, lo que sea, cualquier cosa que se les ocurra, nos ayuda con el algoritmo. El me gusta desde ya, así que rompan ese botón de me gusta. Exacto, así que bueno, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y bueno, esperamos que algún aficionado salga de acá del Motherwell. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y chao. Listo. Videazo. Muy bueno salió, ¿eh?